El claxon de un camión retumba en el asfalto agrietado del Zócalo. El humo de un puesto de tamales se mezcla con el smog de la hora pico. 22 millones de personas se mueven sobre esta ciudad sin detenerse, sin mirar hacia abajo, sin sospechar lo que hay bajo sus pies. Porque debajo del concreto, debajo de las tuberías oxidadas, debajo de los cimientos coloniales, duerme otra ciudad. Una ciudad de canales y pirámides, de jardines flotantes y muros cubiertos de cráneos, que alguna vez fue más grande que cualquier capital europea. Cada vez que una pala rompe el suelo en el centro histórico, la tierra devuelve lo que intentaron enterrar, y lo que ha aparecido en los últimos años no tiene precedente. Si este tipo de historias ancestrales te atrapa tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún descubrimiento que cambie lo que creías saber. Cuando el conquistador español Bernal Díaz del Castillo llegó al Valle de México en 1519, lo que vio lo dejó paralizado. No era una aldea primitiva, ni un asentamiento disperso, ni un pueblo de chozas como muchos europeos imaginaban que encontrarían al otro lado del océano. Era una metrópoli. En sus crónicas, Díaz del Castillo describió torres blancas que se elevaban sobre un lago resplandeciente, calzadas perfectamente trazadas que conectaban la isla con tierra firme, mercados donde se vendían productos que ningún europeo había visto jamás. Comparó la escena con los encantamientos que se describen en el libro de Amadís de Gaula, porque, según sus propias palabras, no existía en su vocabulario nada que pudiera capturar aquella visión. Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, no solo existía, dominaba. Aquella primera impresión no era producto de la ingenuidad ni de la ignorancia. Díaz del Castillo era un soldado curtido que había participado en expediciones previas por las costas de Yucatán y Tabasco. Había visto ciudades mayas, puertos comerciales, fortificaciones de piedra. Nada de eso lo había preparado para lo que encontró en el altiplano central. Tenochtitlan era otra cosa. Era una isla artificial, en medio de un lago, conectada al mundo por calzadas que parecían flotar sobre el agua, con acueductos que traían agua dulce desde los manantiales de Chapultepec, con un mercado en Tlatelolco donde, según sus cálculos, se congregaban más de 60,000 personas cada día para comerciar. Fundada, según la tradición, en 1325, sobre un islote del lago de Texcoco, la ciudad había crecido durante casi 200 años hasta convertirse en el centro de un imperio que controlaba gran parte de Mesoamérica. Para el año 1500, su población se estimaba en más de 200,000 personas. Eso la hacía más grande que París, más poblada que Londres, más sofisticada en infraestructura que la mayoría de las ciudades europeas de su época. No era una anomalía, era el resultado de siglos de ingeniería, planificación urbana y una comprensión del entorno natural que los arqueólogos modernos apenas comienzan a descifrar. La ciudad estaba construida sobre agua. Esa es la primera verdad que hay que entender para comprender lo que ocurre hoy debajo de la Ciudad de México. El lago de Texcoco no era simplemente un cuerpo de agua junto al cual se asentaron los mexicas. Era el cimiento mismo de su civilización. Los ingenieros aztecas desarrollaron un sistema de diques, acueductos y compuertas que regulaba el nivel del agua, separaba el agua salada del agua dulce y permitía la navegación a través de una red de canales que atravesaba toda la urbe. El Gran Dique de Nezahualcóyotl, una estructura de más de 16 kilómetros de largo, dividía el lago para evitar inundaciones y mantener el equilibrio hídrico. Era, de ser precisos los cálculos de los investigadores, una de las obras de ingeniería hidráulica más ambiciosas del mundo preindustrial. Y luego estaban las chinampas. Esas llamadas jardines flotantes no flotaban en realidad, sino que eran parcelas de tierra construidas artificialmente sobre el lecho del lago. Los agricultores mexicas clavaban estacas en el fondo, tejían entre ellas ramas y cañas, apilaban capas de vegetación acuática y lodo fértil hasta crear plataformas estables donde cultivaban maíz, frijol, calabaza, chile, tomate y flores. Las chinampas producían múltiples cosechas al año, alimentando a una población urbana masiva. Algunas de ellas sobreviven hasta hoy en Xochimilco, en el sur de la ciudad, como un eco viviente de aquella ingeniería agrícola. Los estudios modernos han demostrado que el sistema de chinampas era extraordinariamente eficiente. La proximidad constante al agua eliminaba la dependencia de las lluvias, el lodo del fondo del lago servía como fertilizante natural inagotable, y la disposición de las parcelas permitía el cultivo escalonado durante todo el año. No era agricultura de subsistencia,
Era agricultura de alta productividad, diseñada para alimentar a una de las ciudades más pobladas del mundo. Pero el corazón de Tenochtitlán no eran los campos ni los canales, era el recinto sagrado. Un espacio ceremonial de aproximadamente 300 metros por 300 metros, rodeado por un muro decorado con serpientes, donde se alzaban los templos más importantes del imperio. En el centro, dominándolo todo, se erguía el templo mayor, una pirámide doble dedicada a Tlaloc, dios de la lluvia, y a Huitzilopochtli, dios de la guerra. No era un solo templo, sino la superposición de al menos 7 etapas constructivas, cada una más grande que la anterior, edificada por sucesivos gobernantes para demostrar su poder y devoción. Desde su cima, a más de 40 metros de altura, se podía contemplar toda la ciudad y el lago que la abrazaba. El recinto sagrado albergaba, según las estimaciones basadas en crónicas y excavaciones, al menos 78 estructuras diferentes, templos dedicados a diversas deidades, plataformas para danzas rituales, una cancha para el juego de pelota, edificios donde residían los sacerdotes y espacios donde se almacenaban las ofrendas que llegaban de todos los rincones del imperio. Era no solo un centro religioso, sino también político, económico y simbólico. Quien controlaba el recinto sagrado controlaba el universo mexica. Hernán Cortés llegó a esa ciudad en noviembre de 1519. Lo que siguió fue una de las tragedias más devastadoras de la historia humana. Después de meses de alianzas, traiciones, masacres y una epidemia de viruela que diezmó a la población indígena, Cortés y sus aliados tlaxcaltecas sitiaron Tenochtitlán durante 75 días. Cortaron los acueductos, bloquearon las calzadas, destruyeron los templos uno por uno. Cuando la ciudad cayó el 13 de agosto de 1521, Cortés ordenó su demolición sistemática. Las piedras de las pirámides fueron usadas para construir iglesias y palacios coloniales. Los canales fueron rellenados para trazar calles al estilo europeo. El lago fue drenado progresivamente durante los siglos siguientes. La capital del Imperio Mexica fue sepultada bajo la capital de la Nueva España. No destruida del todo, sepultada. Y ahí sigue. El redescubrimiento moderno de Tenochtitlán comenzó, como tantos hallazgos arqueológicos trascendentales, por accidente. El 21 de febrero de 1978, trabajadores de la Compañía de Luz, que excavaban en la esquina de las calles Guatemala y Argentina, a pocos metros de la Catedral Metropolitana, golpearon algo con sus palas. Era una piedra enorme, circular, tallada con una precisión extraordinaria. Medía 3 metros con 25 centímetros de diámetro y pesaba más de 8 toneladas. Representaba a Coyolxauhqui, la diosa lunar, desmembrada por su hermano Huitzilopochtli, según el mito fundacional mexica. No era una pieza decorativa perdida. Era la marca exacta del pie del Templo Mayor, el centro ceremonial de todo el imperio. El hallazgo electrizó al mundo académico. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma fue designado para dirigir lo que se convertiría en una de las excavaciones más importantes de la historia de México. El proyecto Templo Mayor, iniciado formalmente en 1978, requirió la demolición de 13 edificios coloniales para exponer las ruinas que yacían debajo. Lo que apareció superó todas las expectativas. Las 7 etapas constructivas del templo emergieron una tras otra, como capas de una cebolla histórica. Cada nivel contenía ofrendas rituales de una riqueza asombrosa, figuras de dioses talladas en piedra verde, cuchillos de obsidiana con mangos decorados, conchas marinas traídas desde las costas del Golfo y del Pacífico, restos de animales sacrificados, máscaras de piedra, cascabeles de cobre. No eran objetos aislados, sino conjuntos cuidadosamente dispuestos según una lógica simbólica que los investigadores han tardado décadas en comenzar a descifrar. Matos Moctezuma dedicó su vida a este sitio. Su trabajo transformó no solo la comprensión académica de la civilización mexica, sino también la relación de los habitantes de la Ciudad de México con su propio suelo. Antes de 1978, Tenochtitlán era para la mayoría una idea abstracta, un nombre en los libros de texto, una referencia vaga al pasado indígena. Después de las excavaciones del Templo Mayor, se convirtió en algo tangible, visible, innegable. Ahí estaban las piedras talladas, ahí estaban las ofrendas, ahí estaba la prueba de que la ciudad colonial y la ciudad moderna
habían sido literalmente construidas encima de otra civilización. Bajo la dirección de Matos Moctezuma y la de sus sucesores, el Templo Mayor pasó de ser un rumor histórico a convertirse en un museo de sitio que recibe cientos de miles de visitantes cada año. Pero lo que muchos no saben es que las excavaciones nunca se detuvieron. Cada temporada de campo revela nuevos elementos. Cada capa de tierra retirada cuenta otra historia. El Templo Mayor no es un sitio cerrado, es un sitio que sigue hablando. Si quieres saber qué más han encontrado debajo de estas calles, quédate, porque lo que viene es todavía más impactante que el monolito de Coyolxauhqui. Leonardo López Luján, quien tomó la dirección del proyecto Templo Mayor en 2007, ha llevado las investigaciones a un nivel que pocos imaginaban posible. Su equipo no solo excava, utiliza georradar, escáneres láser, análisis de ADN antiguo y técnicas de conservación que permiten recuperar materiales que hace 30 años se habrían perdido. Una de sus búsquedas más ambiciosas ha sido localizar la tumba de un tlatoani, un gobernante mexica. Según las fuentes históricas, los restos de los gobernantes eran cremados y depositados con ofrendas extraordinarias en algún lugar del recinto sagrado. Hasta la fecha, esa tumba no ha sido encontrada con certeza, pero las ofrendas que han aparecido en el camino sugieren que están cerca, muy cerca. Entre los hallazgos más perturbadores de las últimas décadas se encuentra el Gran Tzompantli. En 2015, durante excavaciones detrás de la Catedral Metropolitana, los arqueólogos descubrieron una estructura que las crónicas coloniales habían descrito, pero que muchos consideraban exagerada. Un muro de cráneos humanos. No era una metáfora. Era un Tzompantli, una plataforma donde se exhibían las cabezas de los sacrificados, empotradas en argamasa y cal, formando hileras que se extendían varios metros. Se han contabilizado más de 600 cráneos hasta ahora, aunque la estructura continúa bajo los edificios circundantes y su extensión total permanece desconocida. Los análisis revelaron que los cráneos pertenecían a hombres, mujeres y niños, lo que contradijo la suposición previa de que solo guerreros capturados en batalla eran exhibidos de esta manera. El Tzompantli no está solo. A su alrededor, los arqueólogos han encontrado restos de otros edificios del recinto sagrado. La cancha del juego de pelota, templos menores dedicados a distintas deidades, altares de sacrificio, plataformas ceremoniales. Todo ello a escasos metros de la catedral y del Palacio Nacional, bajo calles por donde transitan miles de personas cada hora sin saber lo que pisan. La yuxtaposición es casi absurda en su intensidad. Una taquería sobre un altar de sacrificios, una farmacia sobre los cimientos de un templo a Quetzalcóatl, un estacionamiento sobre lo que alguna vez fue una plaza ceremonial donde se decidía el destino de un imperio. Las ofrendas descubiertas por el equipo de López Luján han proporcionado una ventana extraordinaria a la cosmovisión mexica. En una sola caja de ofrenda, los arqueólogos pueden encontrar cuchillos de obsidiana ataviados como deidades, con ojos de pirita y tocados de plumas, junto a restos de jaguares, águilas, peces sierra y lobos procedentes de ecosistemas completamente distintos. La presencia de corales del Caribe, conchas del Pacífico y minerales de regiones distantes demuestra que las ofrendas no eran improvisaciones locales, sino actos de poder que requerían el control de redes comerciales que abarcaban miles de kilómetros. Cada ofrenda era un microcosmos del imperio, un mapa simbólico del mundo conocido depositado bajo las piedras del templo. La Piedra del Sol, conocida popularmente como el calendario azteca, es quizás el objeto más emblemático de la civilización mexica, aunque su interpretación sigue siendo objeto de debate. Descubierta el 17 de diciembre de 1790, durante obras de remodelación en el Zócalo, esta piedra de basalto de casi 3 metros, con 60 centímetros de diámetro y más de 24 toneladas de peso, no es, según los especialistas, propiamente un calendario. Es más bien una representación cosmológica que muestra los 5 soles o eras que, según la mitología mexica, habían existido antes del mundo actual. En el centro aparece el rostro de Tonatiuh, el dios solar, rodeado por los símbolos de las 4 eras anteriores, cada una destruida por un cataclismo diferente: jaguares, viento, lluvia de fuego y agua. La piedra permaneció durante siglos empotrada en un muro de la Catedral Metropolitana antes de ser reconocida como lo que era.
Pero el pasado mexica no solo aparece en excavaciones planificadas. Cada proyecto de construcción en el centro histórico de la Ciudad de México es potencialmente una excavación arqueológica involuntaria. Cuando se construyó el sistema de transporte colectivo Metro, a finales de los años 60 y principios de los 70, los túneles atravesaron capas de historia que nadie había anticipado con tal magnitud. En la estación Pino Suárez apareció una pirámide dedicada a Ejecatl, el dios del viento, que hoy puede verse integrada en la propia estación. En otras líneas se encontraron ofrendas, cerámica, restos de canales y fragmentos de edificaciones prehispánicas. El metro de la Ciudad de México no solo transporta pasajeros, atraviesa siglos. Los ingenieros que diseñaron las rutas del metro tuvieron que adaptar sus planes constantemente ante la aparición de vestigios que detenían las obras durante semanas o meses. No era posible simplemente destruir lo que aparecía, porque la legislación mexicana protege el patrimonio arqueológico como propiedad de la nación. Así que cada hallazgo debía ser registrado, excavado con método, documentado y, cuando era posible, integrado en la infraestructura moderna. El resultado es un sistema de transporte que funciona como un museo involuntario, donde los pasajeros que esperan el tren pueden contemplar restos de una civilización que existió 500 años antes de que se inventara la electricidad. En 2024, nuevos descubrimientos volvieron a sacudir el panorama arqueológico de la capital. Excavaciones realizadas bajo edificios coloniales del centro histórico revelaron secciones previamente desconocidas del recinto sagrado. Según los reportes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, aparecieron muros de templos, pisos estucados, ofrendas intactas y evidencia de espacios ceremoniales que no figuraban en los mapas previos de la antigua ciudad. Cada hallazgo obliga a redibujar la comprensión del tamaño y la complejidad de Tenochtitlan. No era solo grande, era más grande de lo que se pensaba. Y sigue creciendo, no hacia arriba, sino hacia la conciencia de quienes la estudian. Hay un fenómeno físico que hace que esta historia sea aún más urgente. La Ciudad de México se hunde. No es una metáfora, no es una exageración, no es un dato sacado de contexto. La ciudad se hunde a un ritmo de aproximadamente 50 centímetros por año en algunas zonas del centro histórico, según mediciones recientes. La razón es que fue construida sobre el lecho de un lago que fue drenado, y la extracción de agua del subsuelo para abastecer a la población ha compactado las capas de arcilla blanda sobre las que descansan los edificios. La Catedral Metropolitana se ha inclinado visiblemente. El Palacio de Bellas Artes se ha hundido varios metros desde su construcción. Y con cada centímetro que la ciudad desciende, las ruinas de Tenochtitlán, que están debajo, se comprimen, se fracturan y se deterioran. El problema no es solo estructural, es existencial para la arqueología mexicana. Esto crea una paradoja sin equivalente en el mundo. Las ruinas están ahí, pero acceder a ellas implica demoler edificios históricos coloniales que también tienen valor patrimonial. Excavar más profundo significa enfrentar niveles freáticos que inundan las excavaciones. Dejar todo como está significa permitir que el hundimiento destruya lentamente lo que queda. Los arqueólogos trabajan contra el tiempo, contra el agua, contra la presión urbana de una de las ciudades más densamente pobladas del planeta. No es una excavación académica tranquila, es un rescate. Las comunidades indígenas nahuas que habitan la Ciudad de México y sus alrededores mantienen una conexión viva con este patrimonio que va más allá de la arqueología. Para muchos de ellos, Tenochtitlan no es un sitio histórico muerto. Es el fundamento de una identidad que sobrevivió a la conquista, a la colonia, a la independencia y a la modernización. El náhuatl, la lengua de los mexicas, sigue siendo hablado por casi 2 millones de personas en México. Las ceremonias en el Zócalo, los rituales de los danzantes concheros frente a la catedral, las ofrendas de copal y flores que se depositan en sitios arqueológicos, no son espectáculos para turistas, son actos de continuidad cultural que conectan el presente con un pasado que nunca fue completamente interrumpido. Bernal Díaz del Castillo escribió, ya viejo y desde Guatemala, que a veces dudaba de si lo que había visto en Tenochtitlan había sido real o un sueño. Describió los mercados de Tlatelolco, donde se vendían telas de algodón, plumas de quetzal, granos de cacao, esclavos, animales vivos, hierbas medicinales, piedras preciosas, papel de amate y alimentos preparados. Describió las calzadas rectas que cruzaban el lago, las casas blanqueadas con cal,
los jardines botánicos de Moctezuma donde se cultivaban plantas de todo el imperio, el zoológico donde se mantenían jaguares, águilas y serpientes. Describió una ciudad que funcionaba con una precisión que lo dejó mudo. Y luego describió cómo la destruyeron. Lo que queda de esa ciudad no está en un desierto remoto ni en una selva inaccesible. Está debajo del asfalto del Zócalo, debajo de los cimientos de la catedral, debajo de las tuberías del drenaje, debajo de los túneles del metro. Está debajo de los pies de millones de personas que viven su vida cotidiana sin saber que a pocos metros bajo ellos duermen los restos de una de las civilizaciones más sofisticadas que ha conocido la humanidad. No es un secreto. Es algo peor que un secreto. Es algo que está a la vista, que los científicos señalan con insistencia, que los hallazgos confirman cada año con mayor contundencia, y que sin embargo la mayoría del mundo ignora. Tenochtitlan no desapareció, fue cubierta. Y cada vez que alguien excava, cada vez que una tubería se rompe, cada vez que un edificio colonial se derrumba por el hundimiento, la ciudad antigua asoma, como si se negara a ser olvidada, como si la tierra misma insistiera en recordar lo que los hombres intentaron borrar. La pregunta no es si hay más por descubrir debajo de la Ciudad de México. La pregunta es cuánto. Y la respuesta, según los arqueólogos que han dedicado su vida a este sitio, es que apenas han arañado la superficie. El recinto sagrado de Tenochtitlán se extiende bajo manzanas enteras del centro histórico que nunca han sido excavadas. Hay templos completos, plazas ceremoniales, depósitos de ofrendas y posiblemente las tumbas de los gobernantes mexicas, esperando a pocos metros bajo el suelo. Todo ello bajo una ciudad moderna que no puede detenerse, que no puede demolerse, que no puede dejar de crecer. Cada año, la ciudad moderna crece hacia arriba mientras la ciudad antigua se comprime hacia abajo. Cada año, un nuevo descubrimiento confirma que lo que se conoce es apenas una fracción de lo que existe. Cada año, los arqueólogos repiten lo mismo con una mezcla de fascinación y desesperación. Hay más, siempre hay más, y el tiempo para recuperarlo se agota. Es la ciudad enterrada más grande del mundo, y sigue apareciendo. Si este viaje al pasado ancestral de México te dejó con ganas de más, suscríbete, comparte este video y déjanos en los comentarios qué sitio arqueológico quieres que exploremos a continuación.